Buenas tardes, profesora Ana María Bendaño, compañeros todos. El día de hoy el grupo 6, conformado por Alejandra Helguera, Soledad Guamán, Joshua Martel, Nicole Nieto, Alía Sánchez y quien les habla, Sebastián Sanguinetti, les explicará qué y cuáles son las modalidades del acto jurídico. Antes de pasar a explicar cada modalidad del acto jurídico, debemos entender principalmente qué son. Para Aníbal Torres, las modalidades del acto jurídico son denominadas como elementos accidentales, porque no están dentro de la esencia ni de la naturaleza del mismo, es decir, son elementos eventuales, que se incluyen en un determinado acto o negocio por la autonomía y voluntad de las partes. De esto se infiere que no afectan en la validez del acto, sino en su eficacia. Independientemente de sus formas que serán descritas en el presente trabajo, debemos dejar sentado que el acto jurídico existe válidamente si no adolece de vicios estructurales, salvo que su validez se vea perjudicada como consecuencia de una condición suspensiva ilícita o imposible, o incluso que dependa de la exclusiva voluntad del deudor. Entre los elementos accidentales del acto jurídico, la doctrina clásica encuentra a tres: la condición, el plazo y el modo. Sin embargo, dentro de la jurisprudencia internacional han aparecido distintos elementos accidentales del acto jurídico, como lo son las arras, la cláusula penal y la cláusula de exclusividad. Empero, para efectos de este trabajo, solo vamos a guiarnos de los que nos dice el Código Civil, que son las primeras tres anteriormente mencionadas. Como primera modalidad del acto jurídico aparece la condición, la cual consiste en aquel hecho, acontecimiento o evento a futuro e incierto, en el cual las partes subordinan el origen y o la extinción de los efectos del acto jurídico. Asimismo, su cumplimiento va a depender de que el acto jurídico ocasione o deje de ocasionar efectos jurídicos. Para ello, la condición necesita de tres requisitos tales como la incertidumbre, la cual requiere de la comprobación del acontecimiento que está puesto como una condición. La futuridad, la cual hace referencia a la comprobación del cumplimiento o incumplimiento, el cual es subsiguiente a la celebración del acto. Y como último requisito, necesita que se encuentre arbitrariamente establecida por las partes, lo que significa que la introducción de la condición solo dependerá de la voluntad de las partes. Con respecto a la clasificación de la condición por sus efectos, pueden ser dos tipos. En primera instancia se encuentra la condición suspensiva, la cual da lugar al nacimiento de un derecho, como también se produce cuando se subordina al nacimiento de los efectos. Por ejemplo, Santiago y Gustavo son dos amigos de la infancia. Un día Santiago procura donarle a Gustavo una moto, sin embargo, con la condición suspensiva de que Gustavo abra una tienda de ropa. En segunda instancia está la condición resolutoria, la cual subordina la extinción de los efectos. Incluso normalmente produce los efectos que le son propios, pero cesa de producirlos si es que se verifica la condición. Por ejemplo, Vanessa llega a un acuerdo con su hija Adriana, el cual consiste en que Vanessa le regalará 200 soles mensuales hasta que Adriana logre graduarse como arquitecta. En cuanto a la condición por el incumplimiento del acontecimiento, pueden ser tres tipos. En primer lugar, la condición potestativa, en la cual el cumplimiento del hecho está puesto como una condición y dependerá de la voluntad de cualquiera de las partes. Un ejemplo de ello: Andrea le dice a su amiga Sandra que le regalará su auto siempre que ella lo desee o en caso ambas lo consideren conveniente. En segundo lugar, la condición causal, la cual hace como referencia que el cumplimiento de la condición ahora dependerá de factores externos a la decisión de las partes. Dichos factores pueden ser el azar, la naturaleza o la voluntad de parte de un tercero. Cabe resaltar que el hecho previsto como condición es completamente ajeno a la voluntad de las partes del acto jurídico. Por ejemplo, Andrea le cuenta a su amiga Sandra que desea comprarse un auto nuevo, pero no tiene el dinero suficiente, por lo que decidió comprar una rifa para ver si ganaba el auto. Por lo cual Andrea le dice a Sandra que le regalará su auto usado solo si gana la rifa y obtiene su auto nuevo. En tercer lugar, la condición mixta, la cual hace referencia a que el cumplimiento dependerá tanto del acontecimiento fortuito como también de la voluntad de una de las partes. A su vez, la condición por la naturaleza del acontecimiento pueden ser de dos tipos. Primero está la condición positiva, la cual consiste en la verificación de un hecho que modifique el estado actual de la realidad. Así, por ejemplo, Rafael le dice a su sobrino William que le conseguirá un puesto de trabajo en su compañía solo si se titula como administrador. Segundo, está la condición negativa, la cual hace referencia a que cuando el cumplimiento del hecho está puesto como condición, no genera una variación de la realidad. Por ejemplo, Sebastián le dice a su papá Genaro que le compre un auto. Sin embargo, Genaro le dice que le comprará el auto que él pida si es que no se casa con Ángela. Continuando con los tipos de condición, por la posibilidad de su verificación pueden ser propias e impropias. Las condiciones propias se producen cuando el hecho puesto como condición es física o jurídicamente posible, es decir, se puede verificar o comprobar.
Asimismo, no van en contra de las buenas costumbres ni el orden público. En otras palabras, cuando el hecho no está prohibido por el ordenamiento jurídico, es decir, cuando el hecho es lícito. Por ejemplo, en un contrato de suministro de frutas, se coloca la condición de que las frutas deben estar siempre maduras. En este ejemplo, dicha característica puesta como condición es físicamente posible y no va en contra del ordenamiento jurídico. Por ello, se puede afirmar que es una condición propia de aquel contrato. Por otro lado, la condición impropia es todo lo contrario a la propia. Por tanto, entendemos que la condición impropia será aquella en la que el hecho puesto como condición es jurídicamente imposible o va en contra del orden público y las buenas costumbres. Por lo tanto, este tipo de condición será inadmisible, como indica el artículo 171 del Código Civil. Por ejemplo, Carlos y Luis realizan un contrato de compra-venta de una bicicleta. Sin embargo, colocan como una de las condiciones del contrato que la entrega del bien mueble debe realizarla Michael Jackson. Es una condición imposible ya que Michael Jackson está muerto. Otro tipo de clasificación de la condición es por el número de eventos que la integran. Cuando la condición está constituida por un solo evento, será simple. Por ejemplo, Laura Pausini realiza un contrato de actuación musical con la empresa Viva Music para realizar un concierto por el Día de la Madre, en el que se coloca como una condición que, solo para dicho evento y por ser una fecha especial, la publicidad del concierto será pagada por la empresa que la contrató. Ahora, cuando la condición está constituida por dos o más eventos, será una condición compuesta. Por ejemplo, el elenco de Soy Luna realiza un contrato laboral o de actuación musical con la empresa Arena Show SAC para realizar una gira mundial, en el que se coloca como una condición que solo en los 10 primeros países a los que vayan, la empresa se hará cargo de los gastos en caso de cancelación del evento. Sin embargo, para las fechas posteriores a las 10 primeras, el gasto por cancelación del evento correrá a cuenta del elenco de Soy Luna. En este caso se habla de una condición compuesta, ya que la condición abarca más de un evento. Por otro lado, la condición está compuesta por tres fases. En primer lugar, hallamos la fase de dependencia, que es el lapso de tiempo transcurrido desde la celebración del acto jurídico hasta la caducidad del plazo, término en el que se comprobará el cumplimiento o incumplimiento del hecho puesto como condición. Esta fase de dependencia se divide en dos: en actos conservatorios, que son aquellos actos que permiten al acreedor expectaticio mantener en vigencia su derecho expectaticio, y en repetición de lo pagado, que es la facultad o capacidad que tiene el deudor expectaticio de solicitar la devolución o restitución de lo que pagó al acreedor indebidamente, es decir, de modo incorrecto. En segundo lugar, hallamos la fase de cumplimiento, que es la etapa que comienza después de la verificación del cumplimiento de la condición. Y en tercer y último lugar está la fase de incumplimiento, que es la etapa que da inicio luego del momento en que se tiene la certidumbre de que el evento puesto como condición no se va a cumplir. Ahora, es importante mencionar y analizar algunos artículos, puestos que están vinculados a la condición. El artículo 174, indivisibilidad de la condición. Este artículo es aplicable en el caso de las condiciones complejas. La condición se dará por cumplida si se verifican todos los acontecimientos previstos, salvo pacto contrario. Además, se acepta que la realización de la condición nunca puede ser obligatoria, precisamente por su naturaleza incierta, mientras que el cumplimiento siempre es cierto. Ahora analizaremos los artículos relacionados a la condición. El artículo 175, condición negativa, indica que si la condición es que no se realice cierto hecho o acontecimiento dentro de un plazo, se entenderá cumplida desde que vence el plazo o desde que llegue a ser cierto que el acontecimiento no puede realizarse. En otras palabras, lo que nos expresa este artículo es que se tiene por cumplida la condición negativa cuando esté vencido el plazo establecido por las partes, para que el evento puesto como condición no se realice, o cuando antes del vencimiento del plazo se tiene la certeza de que el evento puesto como condición no se va a realizar. También hallamos el artículo 176, cumplimiento e incumplimiento malicioso de la condición, el cual menciona que si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condición por la parte en cuyo detrimento habría de realizarse, se considerará cumplida. Al contrario, se considerará no cumplida si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte a quien aproveche tal cumplimiento. Dicho de otro modo, lo que nos manifiesta este artículo es que el cumplimiento malicioso de la condición por culpa del futuro deudor jurídicamente hará que se tenga por cumplida la condición. Asimismo, el cumplimiento malicioso de la condición por culpa del futuro acreedor jurídicamente se tendrá por incumplida la condición. Ahora el artículo 177, y retroactividad de la condición. En principio, la ley rechaza la retroactividad de la condición sin perjuicio de lo que hayan convenido las partes. Incluso no pueden perjudicar los derechos de terceros adquiridos de buena fe durante la pendencia de la condición. Además, la condición opera retroactivamente cuando se ha pactado expresamente los efectos del acto,
Por ello, si la condición es suspensiva, se consideran producidos desde el momento en que se celebró el acto, y si es resolutoria, cuando ha convenido que los efectos caen. Pero si jamás se hubiese producido, siempre que la naturaleza de la obligación lo permita. Esto se debe a que el acto jurídico sometido a condición existe desde su celebración. Después de haber explicado a detalle el significado de la condición como modalidad del acto jurídico, introduciremos la segunda modalidad denominada plazo. Para comenzar, definiremos el plazo. El plazo es una modalidad de los actos jurídicos, en la cual se subordina un acontecimiento futuro, en donde el ejercicio de un derecho o la exigibilidad de una obligación son necesarios. Requisitos del plazo. 1. Futuridad. El plazo se refiere siempre a un hecho futuro que necesita ocurrir, por oposición a la condición en la que el hecho futuro es esencialmente contingente por las partes. 2. Certidumbre. El plazo se caracteriza porque existe la total certeza de que el evento futuro acaecerá, aun cuando en algunos casos se ignore el momento preciso en que tendrá lugar. 3. Establecimiento arbitrario por las partes. Las partes pueden incorporar el plazo en el acto jurídico que celebren con el fin de diferir o limitar en el tiempo la exigibilidad o extinción de sus efectos. El plazo se clasifica en dos. Su clasificación es plazo suspensivo o plazo inicial y el plazo resolutorio. El plazo suspensivo es aquel plazo cuya presencia hace depender que la relación obligatoria sea exigible. Por tanto, aunque el deudor esté vinculado al acreedor, éste no puede exigirle la prestación hasta cumplirse el plazo. El plazo resolutorio es aquel plazo vinculado a la extinción o caducidad de un derecho, es decir, el que debe transcurrir para que sea efectiva una condición resolutoria, la cual determina si el acto jurídico queda resuelto o no. El plazo suspensivo. Ejemplo: Javier Jiménez, trabajador de la ferretería Gálvez, Sociedad Anónima Cerrada, solicita a su jefe, el señor Manuel Gálvez, un préstamo de 5.000 soles para poder solventar gastos que se presentaron por un accidente en su familia. Manuel, de muy buena voluntad, otorga el préstamo a su empleado, acordando como fecha de pago el 30 de cada mes, el monto de 500 soles con 2% de interés. Javier está obligado a amortiguar cada 30 una parte de su deuda, y el señor Gálvez no puede exigir que el pago se realice fechas antes del 30 de cada mes, la fecha establecida. Siguiente, beneficios del plazo. El plazo suspensivo se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que el terror del instrumento o de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del acreedor o de ambos. Ejemplo: beneficio del plazo. Joshua celebra un contrato de compraventa con Katia por el valor de $150.000. Para ello, dentro de la cláusula de pago, se establece que las cuotas se abonarán las quincenas de cada mes, durante 5 años. Joshua, en su situación de deudor, se ve en la obligación de retribuir dicho dinero en la fecha acordada, así como Katia, en posición de acreedora, no tiene la posibilidad de exigir dicha cuota antes de la fecha prevista, o sea, el plazo. En cuanto al pago anticipado, se entiende de este que el error en este campo supone conocer la existencia de un término, pero no conocer su fecha, o lo que es igual, que es tener un conocimiento equivocado. Si el error que nuestro código denomina como ignorancia recae en la creencia de que no había plazo, hay repetición de lo pagado. Sin embargo, si el deudor paga antes de lo acordado, el error no da lugar a la repetición. La caducidad del plazo quiere decir que el deudor pierde derecho a utilizar el plazo en diferentes circunstancias. La primera es cuando resulta insolvente después de contraída la obligación, salvo que garantice la deuda. Se presume la insolvencia del deudor si dentro de los 15 días de su emplazamiento judicial no garantiza la deuda o no señala bienes libres de gravamen por valor suficiente para el cumplimiento de su prestación. Otro sería cuando no otorgue el acreedor las garantías a que se hubiese comprometido. Y cuando las garantías disminuyeran por acto propio del deudor o desaparecieran por causa no imputable a éste, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras equivalentes a satisfacción del acreedor. La pérdida del derecho al plazo por las causales indicadas en los incisos precedentes se declara a petición del interesado y se tramita como proceso sumarísimo.
son especialmente procedentes las medidas cautelares destinadas a asegurar la satisfacción del crédito. Como ejemplo de caducidad del plazo podemos encontrar el siguiente. Pamela, quien es deudora, celebra un contrato de arrendamiento con Pedro, quien es acreedor, durante un periodo de 3 años, siendo así que acuerdan el pago mensual de $800. Una vez transcurrido dicho lapso de tiempo y la celebración del contrato pierde eficacia y se venza, podemos decir que se denomina plazo resolutorio. El plazo judicial indica que si el acto jurídico no indica un plazo, empero su naturaleza y circunstancias se deduzcan que ha requerido concederse al deudor, el juez fijará la duración. Asimismo, fija el plazo cuando la determinación de dicho acto queda a voluntad del deudor o de un tercero y éste no ha sido señalizado. Respecto al plazo judicial, podemos dar el siguiente ejemplo. Cecilia le hace un préstamo de $1,000 a Paula. Como pacto mutuo, acuerdan que la devolución se dará todas las quincenas en cuotas de $500 hasta que se cancele el total del efectivo prestado. Sin embargo, transcurrido el tiempo y sin que el acuerdo sea cumplido, Cecilia decide llevar su caso ante las autoridades. La respuesta del juez que lleva su caso fue que el plazo de devolución del dinero a Cecilia era de 30 días. Aquí podemos ver cómo el beneficio del plazo acontece a favor del deudor más no del acreedor. Respecto al cómputo del plazo, este se dará de acuerdo al calendario gregoriano, el cual indica que el plazo señalado por días se computará por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que sea por días hábiles. Además, este plazo, señalado por meses, se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente a la fecha del mes inicial. En caso se dé el mes de vencimiento y falte tal día, el plazo se cumplirá en el último día de dicho mes. Asimismo, el plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2. El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. Asimismo, el plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Para finalizar el plazo, tenemos la aplicación supletoria de las reglas del artículo 183. Todas las reglas que han sido mencionadas en el cómputo del plazo tienen la posibilidad de ser aplicables a todos los plazos legales o convencionales. Esto no ocurre cuando se dispone o acuerda de forma distinta. Después de haber dejado sentado de manera exhaustiva el plazo como modalidad del acto jurídico, se explicará en qué consiste la última modalidad denominada cargo. Como ejemplo de la aplicación supletoria del artículo 183 tenemos el siguiente caso. Roberto le hace un préstamo a Gerald de $600. Asimismo, establecen que el pago será en 3 partes a lo largo de 2 meses. Transcurrido el primer mes, Gerald no devuelve el dinero. Así que el juez impone que Gerald tiene un plazo de 45 días para devolverle el dinero prestado. Sin embargo, pasados los días no representa ninguna intención de acatar dicha orden, negándose. En estas circunstancias podemos establecer que el plazo caducó. El cargo, según Juan Espinosa, es la obligación de carácter accesorio y excepcional que se le impone al beneficiario de una liberalidad cuyo incumplimiento no acarrea la ineficacia del negocio, pero sí responsabilidad contractual. Puede ser impuesta por el disponente a cargo del destinatario de la liberalidad, es decir, que consiste en dar, hacer o no hacer algo en favor del disponente o de un tercero o incluso del mismo beneficiario, o de emplear una determinada manera del bien objeto de la disposición. Para Aníbal Torres, el cargo posee una doble forma. Primero, como obligación, donde el cumplimiento es exigido, incluso puede serlo de manera coercitiva. Accesoria, al derecho que adquiere el destinatario de una liberalidad, porque no se puede adquirir una sin asumir al mismo tiempo la obligación de la consistencia del cargo. Además, el mismo autor menciona que la relación entre liberalidad y cargo es netamente de subordinación. El primero es accesorio respecto de la liberalidad, por lo que el incumplimiento del cargo no impide la adquisición del derecho ni determina su extinción. Albaladejo, en contraste a ello, nos indica que el cargo es algo accidental dentro del negocio porque el tipo abstracto de este no lo requiere para existir, pero también en el negocio particular en el que se inserta es una parte accesoria que depende de la parte principal. Ahora bien, los elementos del cargo son 4. El primero es la obligatoriedad. El acreedor del cargo está en la facultad de usar las acciones coercitivas pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento y la indemnización de daños irrogados por el obligado con carácter de no ejecución. Accesoriedad. Si bien es cierto que el modo es una obligación, debe justificarse su carácter de obligación accesoria, en otras palabras, excepcional, y entraña a la naturaleza del acto al que se incorpora. No es posible la adquisición del derecho si al mismo tiempo no se asume la obligación que el cargo trae consigo. Gratuidad. En cuanto recae sobre actos a título gratuito. Excepcionalidad.
no se deriva de forma ordinaria del acto jurídico ni es un elemento típico, sino que este es independiente del derecho que adquiere el beneficiario. Por ejemplo, Miguel realiza la donación de su predio a Carlos, un amigo suyo, pero en el predio vive el padre de Miguel, ocupando un cuarto de la casa, por lo que al realizar la donación, ésta se encuentra sujeta al cargo de permitir al padre de Miguel vivir en el predio hasta que muera. Función. El cargo, a diferencia de la condición, limita la ventaja económica del beneficio de una retribución pecuniaria gratuita. Asimismo, el cargo es fuente de obligaciones que pueden tener como objeto prestaciones de acción u omisión de hecho. Cumplimiento del cargo, estipulado en el artículo 185 del Código Civil, consiste en una obligación accesoria excepcional impuesta al beneficiario de una liberalidad por el disponente de esta. Por ejemplo, en la donación de un predio se impone al donatario la carga de pagar una pequeña pensión a favor de una persona definida por el donante. El cargo además es obligatorio para el beneficiario, quien tendrá que cumplirlo. Si el obligado o beneficiario no cumple la prestación debida, el acreedor puede hacer uso de las acciones que le confiere el artículo 1219 y las relativas a la inejecución de obligaciones, estipulada en el artículo 1314 del mismo cuerpo legal. Plazo para el cumplimiento del cargo. Dentro del artículo 186 se menciona que el cargo será ejecutado dentro de un plazo señalado por el acreedor. A falta de este, si no existe acuerdo, el cargo se debe cumplir en el plazo que señale el juez dentro de un proceso sumarísimo, atendiendo el interés del caso. El plazo determinado por el acreedor puede ser determinado cierto o incierto, expreso o tácito. Cuando este no es expreso, estamos ante un plazo indeterminado cuyo vencimiento debe ser determinado por el juez teniendo en cuenta la naturaleza del cargo. El deudor cae en mora de acuerdo al artículo 1333. Asimismo, incurre en responsabilidad civil de acuerdo a las normas de inejecución de obligaciones. La acción es personalísima para la exigencia del cumplimiento del cargo, que prescribe principalmente a los 10 años según el artículo 2001, inciso 1. El plazo empieza a contabilizarse desde que la ejecución resulte exigible. Como modo de ejemplo tenemos el siguiente caso. Carlos Flores, en calidad de testador, realiza la donación de su terreno a la empresa El Baúl de Antonia Sociedad Anónima Cerrada, bajo el cargo de que ésta construya en los siguientes años otra guardería más. Antes de pasar a explicar la inexigibilidad del cargo, es importante e imprescindible mencionar la aceptación y los beneficiarios del cargo. Es importante recalcar que el modo impone una conducta o limita el uso del bien que se recibe y la liberalidad es con frecuencia el medio de cumplir con el cargo. Por esto es imprescindible que sea aceptado. La aceptación se puede producir expresa o tácitamente, salvo de que se trate de un incapaz, caso en el cual su representante legal requiere autorización expresa. Cuando se acepta la liberalidad sin mención del cargo, este también debe reputarse como aceptado. En cuanto a los beneficiarios, que vienen a ser las personas beneficiadas por el cumplimiento del cargo, se puede establecer a favor del disponente de la liberalidad, pero esto mayormente suele ser de manera indirecta. También puede ser a favor de un tercero, el cual puede estar determinado o ser determinable, o incluso ser un grupo variable o la comunidad en general. Cabe recalcar que el acto puede ser cedido inter vivos o mortis causa, y este debe ser a título gratuito. El cargo es exigible cuando su valor es inferior o igual al valor de la liberalidad, y por tanto el gravado quedará obligado a su cumplimiento. Si excede, por el contrario, el gravado no estará obligado a cumplirlo. Esto último mencionado demuestra un caso de cargo inexigible, el cual se puede localizar dentro del artículo 187 del Código Civil. Asimismo, debemos mencionar que el valor del cargo deberá estimarse al momento de aceptarse la liberalidad y obligarse al cumplimiento de aquel. Para entender esto de manera más clara, explicaremos un ejemplo. Clara Montesinos, en calidad de testadora, deja como legado un terreno que posee en Huaral, valorizado en 100.000 soles a su sobrino Alex, pero la herencia se encuentra bajo el cargo de construir en ese terreno una fundación, y la construcción estaría valorizada en 150.000 soles, por lo que al exceder el valor del terreno, Alex no está obligado a cumplirlo. En este caso, el objeto de liberalidad es el terreno de Huaral, el cual está valorizado en 100.000 soles.
y el cargo es la construcción, que está estimada en un valor de 150.000 soles, por lo que el valor del cargo excede al valor de la liberalidad y por tanto el cargo no es exigible. En cuanto a la transmisibilidad e intransmisibilidad, ambas se encuentran en el artículo 188 del Código Civil. La transmisibilidad consiste en que el cargo pase a los herederos del obligado al cargo o grabado y estos a su vez adquieran los bienes objeto de la liberalidad debiendo cumplir con el cargo, ya que a ellos también se les puede exigir el cumplimiento. En caso de intransmisibilidad, esto solo sucede cuando el cargo fue establecido intuito personae y el obligado no lo cumplió, por tanto los bienes objeto de la liberalidad se revierten y los imponentes o herederos tienen el poder de retomar el bien. Un cargo establecido intuito personae quiere decir que se le delega a una persona que desempeña una profesión determinada que es imprescindible para el cumplimiento del cargo. Como esta situación es más compleja, procederemos a explicarlo a través de un ejemplo. Naomi realiza la donación de su camioneta a Kyoshi, quien es un pintor profesional de camionetas, bajo el modo de que éste sea el encargado de restaurar el diseño de la misma. Kyoshi muere sin cumplir el cargo, pero el cargo no puede ser transmitido a sus herederos, ya que él es el único en su familia dedicado a esta profesión, por lo que la hija de Naomi, Aliyah, en calidad de imponente, exige la devolución del bien. Cabe recalcar que Naomi ya falleció. En este caso, el cargo fue establecido intuito personae, por lo que el bien objeto de la liberalidad se revierte, es decir, el imponente o sus herederos tienen el poder de retomar el bien, ya que el cargo no se cumplió. La posibilidad legal o natural del cargo debe considerarse al momento de su ejecución, pues un hecho puede devenir en posible o en imposible luego de ser establecido como obligatorio. Cuando es imposible legalmente estamos frente a un cargo ilícito, el cual lo podemos encontrar dentro del artículo 189 del Código Civil. Se considera que quien impone hechos de esta índole, ilícitos o imposibles, en verdad no ha querido que aquel se realice. Para entender esto, utilizaremos un ejemplo. Kimiko realiza la donación del sable que le perteneció a su abuelo a su hija Yumiko, bajo el cargo de que éste sea usado para asesinar a Kenchan, un sobrino. Sin embargo, este acto a título gratuito, sujeto a cargo, no genera obligaciones por ser ilícito. Sabemos que el asesinato es un acto tipificado dentro del Código Penal como delito, por tanto, posee un carácter ilícito. Por consiguiente, deviene en imposibilidad jurídica y no es trascendente o no surte efecto alguno. Es por esto que Yumiko no se encuentra obligada a cumplir el cargo grabado por su madre. Después de haber explicado de manera exhaustiva las tres modalidades del acto jurídico, nos gustaría mencionar las conclusiones a las que como grupo hemos podido arribar. La primera de todas es que de esta investigación se desprende que cuando una persona dispone de sus bienes en beneficio de otra y desea que ésta cumpla con una determinada conducta, es mejor que sea bajo la modalidad de una condición y no la de un cargo, a efectos de incentivar su cumplimiento. Además, es preciso que la condición se dé dentro de un término para evitar que se genere una situación de incertidumbre ad aeternum. En segundo lugar, si un deudor dentro de un contrato sujeto a condición, ya sea suspensiva o resolutoria, realiza algún gasto, se entiende que relativo a la conservación del bien, tendrá derecho a la repetición de lo pagado en atención al principio del enriquecimiento indebido. En tercer lugar, en caso el deudor quiera verse beneficiado, es recomendable que celebre el acto jurídico sujeto a plazo suspensivo, puesto que de este modo, mientras que el acto jurídico se encuentre pendiente, el acreedor no puede exigir el cumplimiento. Es menester afirmar, en cuarto lugar, que un acto jurídico sujeto a condición y plazo otorga más seguridad a las partes, puesto que estas modalidades permiten brindar mayor carácter de especificidad al acto. Y en último lugar, las modalidades del acto jurídico, si bien no son imprescindibles para la celebración del mismo, empero otorgan claridad y solidez a este. Muchas gracias por su atención y estaremos dispuestos a absolver cualquier duda que tengan.